Tras más de un mes desde que comenzamos esta aventura, por fin estamos a las puertas del mayor desierto del planeta, el Sáhara. Un lugar tan inmenso que las dunas parecen montañas infinitas de arena y tan salvaje que te hace sentir diminuto. Y vamos a cruzarlo con nuestra casa sobre ruedas, con nuestra furgoneta, una vieja ambulancia reformada que no está precisamente hecha para esto. Algo que nos hacía especial ilusión, aunque pronto se convirtió en un reto, porque meterse en el desierto puede tener sus consecuencias, y ya os adelanto que algún que otro percance nos esperaba en estas dunas. Fijaos también cómo está la zona de enfrente, bueno, la tenemos súper hundida y eso está haciendo de freno total. Pero si algo tenemos claro es que merecerá la pena y que nos espera una gran aventura en las dunas de Merzouga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro viaje en furgoneta por África. Acabamos de hacer una pequeña paradita que estamos ya de camino exactamente a Merzouga. Es donde queremos ir porque la última vez que estuvimos en el desierto, tanto tú como yo, o sea, las dos veces estuvimos por la zona de Mehamit, que bueno, ahí están las dunas de Ershigara, que son muy famosas, y la otra zona muy famosa es Merzouga, que al final es más accesible con el coche. Y como nuestra furgoneta es 4x4, no nos apetece quedarnos atascados. Trataremos de meternos lo más adentro posible, pero sin liarla mucho, y Merzouga yo creo que va a ser mucho más disfrutable porque es una zona pues que está, la carretera llega justo al lado. Pero lo importante, la parada especial. A ver. ¿Hemos probado patisserie? Sí. Ah, muy bien dicho. Y hemos cogido un montón de cosas para probarlas aquí en directo porque yo voy a crear una sección nueva y va a ser probar cosas. Nos hemos comprado la leche de pasteles, hemos pagado 18 dirhams, o sea, unos 60, unos 65. Por aquí, unas galletucas. Unas buenas cuantas de galletas, que es la leche, o sea, esto allí te valdría ya los 1,80 que hemos pagado. Por cierto, ya veis a estos dos aquí, sobre todo este ha pillado ahí ese choquillo y vamos. Madre mía, así vamos. Hemos repetido. Ese vale, eso lo cogimos el otro día, unos 9 céntimos. Y entonces Fito no se puede resistir a comprarlo. Es que 9 céntimos, Dios mío, o sea, por favor. Hemos cogido una novedad. A ver. Croissant relleno de nata. Tiene muy buena pinta. Finalmente, unos bizcochitos, creemos que con almendra. Sí. Muy bueno. Muy bueno. No sé cuánto valdrá exactamente una de estas, pero por el precio que hemos pagado habrán sido 9 céntimos, 20 céntimos máximo. Es una locura. Pues nada, nos vamos a poner titos, tiene toda la pinta. Así que nada, nos quedan como 2 horitas más o menos de camino. Así que a disfrutar del viaje. Creo que lo vamos a hacer. Mira lo lindo, ojo. A escasos kilómetros del Sáhara, los paisajes se vuelven áridos, a un ritmo vertiginoso. Hace apenas una semana estábamos a poco más de 100 kilómetros de aquí, recorriendo las gargantas del Todra, entre paredes de roca que se elevan más de 300 metros y ríos que aún bajan con fuerza, a causa de las nieves del Alto Atlas. Y ahora todo ha cambiado. En Marruecos los paisajes se transforman en un abrir y cerrar de ojos. Y eso, familia, es lo que hace este país absolutamente fascinante. Estamos cruzando unos pueblitos, unas zonas rurales, que justo aquí a la izquierda estamos viendo unos montículos muy raros, extraños. Y en Arre he estado mirando y resulta que bueno, se llaman quetaras y en zonas pues eso, muy secas, básicamente pues en todas estas zonas de Marruecos cercanas al desierto, resulta que son una especie de viaductos para los acuíferos que hay debajo de la tierra. Debe ser una técnica que viene desde la antigua Persia, o sea que vamos, viene desde muy lejos y desde hace muchísimo tiempo atrás, y básicamente lo que hacen es encontrar un acuífero, un pozo subterráneo, y lo que van haciendo es hacer, usando la gravedad, van haciendo un túnel por debajo de la tierra y hacen llegar este agua a todas las zonas donde están pues, las palmeras, a las zonas donde ellos tienen todos sus cultivos, y al final con ese agua consiguen pues, que esto en vez de ser un secarral se convierta en un pedazo de oasis.
Y todos los montículos que se veían ahí de tierra es porque cada X metros, cada 5, cada 10, cada muy poquitos metros tienen que hacerle una especie de agujero para que respire, y después con la gravedad, haciendo ese túnel hacia abajo, el agua ya va fluyendo poquito a poco. Algo muy curioso y que la anterior vez que estuvimos en Marruecos no lo vimos. Y aquí ya lo veis que estábamos por todas partes, encontramos este tipo de montículos. Fijaos también a nuestra izquierda que estamos pasando un cementerio ahora mismo, también súper curioso. Alguna vez ya habíamos visto cómo eran en esta zona cuando hice el viaje en bicicleta, pero nunca había visto uno tan grande. Además el pueblo se veía como bastante de bien. Estos pueblos la verdad que nos están sorprendiendo en ese aspecto, pero las tumbas siguen siendo muy, bueno, en general todo el cementerio sigue siendo muy humilde, muy sencillito y con cero complicaciones, se lo han notado. En esta parte del sur de Marruecos, la mayoría de la población es bereber, o mejor dicho, amasik, un pueblo con siglos de historia que ha sabido adaptarse a uno de los entornos más duros de todo el planeta. Sus cementerios, como el que estamos viendo ahora, muestran tumbas humildes, sin grandes adornos y orientadas hacia la Meca, porque según el Islam, ante la muerte todos somos iguales. Ricos y pobres descansan bajo la misma tierra, sin monumentos que marquen diferencias. Y quizá no haya un lugar que represente mejor esa esencia que el que nos espera unos kilómetros más adelante, el desierto. Estamos ya al fin entrando en el desierto, estamos llegando, bueno, estamos ya en Merzouga, estamos cruzando ahora mismo el pueblo que da el mismo nombre a toda esta zona. En sí se llama Erksevi y ahora mismo la zona que estamos cruzando está llena, pero de arriba abajo, de dromedarios. Entiendo que ya estamos viendo lo poco que hemos visto del pueblo, que aquí hay muchísimo turismo. Y todo se mueve por lo que son quads, bueno, los buggies y dromedarios. Y luego, pues bueno, servicios de 4x4 que te llevan a ver el atardecer, etc. Pero esto es una salvajada, hay un huevo de dromedarios aquí, es una locura. El desierto también es el sustento de muchas familias locales. Los paseos en dromedario, los quads, los buggies y los paseos en todoterreno forman parte de una economía que depende directamente del turismo. Cada turista que llega contribuye de forma directa a que estas comunidades puedan seguir viviendo en este remoto lugar, manteniendo vivas sus tradiciones, pero también a que los animales formen parte de ese negocio. Por eso es importante comprender que detrás de cada paseo hay animales que trabajan en condiciones muy duras y ser consciente de ello cuando accedemos a este tipo de actividades. Creo que acabo de grabar a los dos dromedarios más adorables y más achuchables que se han visto en muchísimo tiempo. Aunque la verdad que el panorama da un poquito de, a mí personalmente, un poquito de tristeza, la verdad. Vale, la primera liada. Wait. ¿Qué tal el primer atasco? ¿Qué tal lo llevas? Me apetecía bien un poco gestionar. Bueno, esta es la realidad. Pero nada, esto se soluciona. ¿Confías un poco? No te apetece gestionar nada, ¿eh? Bueno, lo primero de todo vamos a desinflar un poquito. La pobre Enar, la que le ha tocado, pero bueno, vamos a desinflar un poquitín ruedas, vamos a usar planchas y nada, son cuestión de 15-20 metros, entonces no creo que vaya a haber gran problema. De aquí yo creo que salimos sin ningún problema. Fijaos también cómo toda la zona de enfrente, bueno, la tenemos súper hundida y eso está haciendo de freno total. Así que nada, tenemos que quitar aquí un poquito, también por ahí, eso es. Y dejamos ya toda esta rueda libre. Y por ahí las planchucas. Vaya manejo, ¿eh? Hombre. Uy. Muchos castillos en la arena. Esperemos que este salga un poquito más decente, ¿eh? Ay, no quiero más castillos. Por favor. Bueno, después tenemos por aquí estas planchucas que son... que tienen un poquito de arena.
Ya tienen un poquito de uso. Ya las veis. Son unas planchas que son bastante baratas. Son como 50 euros. La verdad que están muy bien. Son de Bevor. Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis salir de los marrones felizmente, como ella, que está ahora, ¿eh? Se le nota en la cara. Así que nada, vamos a poner esto debajo y nos salimos de aquí. Bueno, entonces lo que hacemos es simplemente meterlo aquí y ya estaría. Tampoco tiene mucho misterio. Entonces, en cuanto esto empiece, bueno, en cuanto le dé tracción, esto es tracción trasera, pues absorbe y ya está. Esperemos salir con esta del marrón. Ay, veremos que a sí. ver. Mientras tanto, mi gato estresadísimo también. Sí, ¿verdad? Ready. ¡Vamos! Y aquí me quedo. Esta parte no me gusta tanto porque soy la recoja pelota, ¿sabes? La que se queda aquí, recoge esto y te quiere andando. ¿Qué tal? No, bien, o sea, es un nuevo curro diferente. No sé cuánto pesará cada una, pero algo ya pesa. ¿Choca? Ah, no, que no tienes manos. Estamos ya al fin entrando en las dunas, bueno, en la zona de dunas. Nosotros no nos podemos meter mucho, creo que ya lo acabamos de ver. Pero bueno, nos acercaremos todo lo posible, todo lo que podamos. Y a ver hasta dónde podemos llegar con la furgi. Pero el sitio es espectacular. Tenemos arena aquí por todas partes. Es la leche. Está la cosa complicada, ¿eh? No os voy a mentir. Creo que vamos a tener que dejar por aquí la furgo porque estoy viendo que si no por aquí nos vamos a quedar atascaetes en cualquier sitio porque, bueno, ya veis, hay mucha, pero que mucha arena. Así que nada, adjudicado. Aquí. El sitio es una locura. Está muy guapo, muy guapo. Las dunas son espectaculares. No hay que hacer nada más que enchufarlo. Tacata. Y ya veis que está bastante desinfladita, así que nada. Darle para que empiece. Bueno, pues suficiente por hoy. Nos vamos a ver el atardecer, vamos a quedarnos aquí disfrutando del atardecer y nos vamos a poner a trabajar, que hoy tenemos trabajo acumulado y todos los domingos hay que subir vídeo, así que hoy toca pringar. Mañana más y mejor, ¿no? Muy bien, chica, guapetona. Mientras tanto, por aquí fuera creo que ya veis el panorama. Sí. Se ha bugueado, gente. Se ha bugueado. ¿Y tú qué dices? Guapo, que eres guapo, eres muy guapo. Sí, un poco celoso, un poquito mimoso, un poquito mariposa, pero muy majo, muy bueno. No sé quién disfruta más, Sienar o Simba, pero sin duda tiene que ser algo muy especial. Después de vivir 10 años en un piso, sin apenas contacto con la naturaleza, estar en África pisando estas dunas y descubriendo por primera vez lo que es la arena del desierto. Y para Enar, verlo y compartirlo con su peludo es sin duda igual de mágico. Muy buenos días, amanecemos ya por aquí por Mersuga, hace un calor bestial, eso sí, a la noche refresca mucho, pero luego durante el día se está magníficamente bien. Hemos estado también toda la mañana trabajando, adelantando trabajo, porque hoy nos queremos ir de acampada, así que nada, vamos a comer ahora, estamos ya preparando la comida, tenemos ahí a Anar que va a preparar un platazo español que se echa de menos por estas tierras, y luego esperemos que nos podamos ir a hacer una acampada chula a una de esas dunas y a disfrutar del día. Tal y como podéis ver, tenemos a todos los salvajes, incluso a la más salvaje de todas, en la calle. Les he dicho que es un platazo español. Patatas a la riojana. Ajá. Joder, qué nivel. En plan a mama.
Bueno, mujer ha dicho... No tengo mucha experiencia, no se nota, ¿no? En sí estamos haciendo aquí una salsa de tomate para el refrito. Algo así es, ¿no? Para arriba y para abajo. Ojo. Ahí agarrado, ¿eh? Ha hecho vacío. Mira qué pintón. Qué pintón. Este batidito en la playa, 10 euros. Por cierto, ¿no querrás explicar el percance que hemos tenido? No, tranquila. Sí, si quieres. Es un tema todavía muy presente y muy delicado. Sí es, la verdad. Enseña. Ay, que no. Bueno, ya que ya no quiere, os lo enseño yo. Mirad el grifo, totalmente nuevo. ¿Eh? A ver, cuéntame. Pues que soy una mujer perfecta, a todo no llego. Ajá. No se puede ser. Así de cocinera, amable, simpática. Ajá. Nice. Y pues no romper cosas. Cosas que pasan, nada, hemos tenido percance. Ya veis cómo está, está totalmente destrozado. Así que esto ya murió. Pues bueno, compraremos ahora, en cuanto salgamos del desierto, compraremos uno y ya está, pues habrá que cambiarlo, no queda otra. A ver, ¿qué comes ahora? Estoy probando el producto. Ajá. Ingrediente estrella de la casa. Aportado por Amama también. Grande a mamá. ¿Cuánto quieres a tu mamá? Ay, infinitamente. Es la mejor del mundo. ¿Y cuánto echas de menos a tu familia? Eso también creo que es tu primer viaje tan largo. Ajá. Ajá. O sea, os quiero, familia. Pero echar de menos como tal, quizás a ratos, en plan, ojo, pues... No, un poco, por estar tan lejos. Pero no tanto. Soy muy despegada, pero a mi abuela es algo que hay que trabajar. Pobre tu ama, ¿eh? O sea, que la amo, pero mi ama sabe que la amo, pero nos va mejor cuando hay distancia de por medio. Cuando hay espacio de seguridad. Fijaos el pintón que tiene la salsa, ¿eh? ¡Uipa! ¡Madre mía! A ver, señora, por favor, proceda usted a... Presentar, vaya platazo, ¿eh? Ajá. Mira el otro. ¿Quieres probar? Suplicando por su libertad. Madre mía. Madre mía. Gracias. De nada. Mira esto también. A ver si le cae algo. Jeje. A ver, ¿nos haces la cata en directo? Por supuesto. Voy a hacer como que no lo he probado ya. La verdad que le ha hincado el diente antes de que sacase la cámara, ¿eh? Es que están increíbles. Buah. Mira Simba, el petardo de él. También quiere patatas. Está haciendo un drama. Patatas. Un drama. Bueno, pues estos dos salvajillos van a ser los que se van a quedar aquí. Y nosotros nos vamos. Ella observando a ver por dónde puede escapar. Jeje. No. Así que nos vamos. D'Artagnana y una... ¿Qué de saharaui? ¿O de dónde? Local product. Native. A ver, mujer, ¿qué tal va? Buen outfit, sinceramente, hombre, preparada para el desierto. Ajá. Sinceramente, yo camino y no avanzamos. Sí, sigue allí, en la lejanía absoluta. Yo sigo viendo que está más cerca la furgo que la duna. Nuestra intención era pasar la noche en la duna más alta de todo Erchevy. Pero como vais a ver, cuando el tiempo no acompaña en el desierto, este terreno puede volverse extremadamente hostil y de todo menos cómodo. Cada paso, cada intento de avanzar nos recuerda que aquí el desierto pone sus propias reglas. En cuestión de minutos el viento se alzó, lanzándonos ingentes cantidades de arena a la cara, dificultándonos incluso ver por dónde avanzábamos.
Tras varias horas con arena hasta en las orejas y los pies hundidos en cada paso, finalmente llegamos. Y allí, justo a tiempo, nos esperaba uno de los panoramas más espectaculares que hemos visto en toda nuestra vida. Juzgad vosotros mismos. Acabamos de llegar arriba justo para ver el atardecer. El panorama está espectacular. Al final yo me he subido aquí solo, Pinar se ha quedado allí abajo, que vamos a acampar un poquito más abajo porque en el camino hemos cogido muchísimo viento, nos echaba la arena. Vamos, que no se puede dormir en la altitud, no se puede. Así que hemos cogido ahí una zona que está resguardadita y allí es donde vamos a dormir. El sitio es espectacular. Justo aquí al fondo lo que estamos viendo es la frontera con Argelia. Está a nada, o sea, son 15-20 kilómetros, no tiene más. Está todo lleno de campings, está todo lleno de tiendas, es una pasada. El dinero que mueve aquí el turismo es increíble. Por todas partes se ven todavía dromedarios, los quads, mogollón de servicios de estos de 4x4 que te sacan a ver el atardecer. Esto da mucho que pensar también, porque al final, pues bueno, en el desierto puedes hacer lo que tú quieras. Esto en España sería impensable, pero también dónde pones tú el límite, ¿no? Que es hasta dónde permites, y aquí está todo permitido, es justo lo contrario a lo que tenemos en Europa. Las vistas increíbles. Es curioso también ver cómo en un panorama así, de repente ahí, pumba, un oasis. Se ven algunos palmerales y bueno, ahí hay unas tienditas, que de hecho uno que iba en quad nos ha ofrecido tomar raíte. En fin, vamos a bajar y a disfrutar en family esto que es a lo que hemos venido. Pues por aquí tenemos el camping, está muy chulo el sitio, la verdad. Y que toca Tenita. Madre mía, la pasión. Bueno, tal y como os dije, tenéis esta semana y todavía la siguiente para acceder al sorteo de Miscota de 150 euros que estamos haciendo con el descuento de Munduvira. Y os dejamos todo en la descripción, todo en pantalla. Y además, o sea, por cada compra que hagáis, pues un boleto más que tenéis para que os toque. O sea, cuantas más compras, más oportunidades de que os toque. Ya está. Gracias a todos. ¡Suerte! Además, un porcentaje pues es para nosotros, así que os lo agradeceremos infinitamente. Y por sus patitas. Mira sus ojos, chaval. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿Podemos? Sí, ya. Pobre, lo que ha tenido que aguantar para que metamos la promo buena, ¿eh? Ni un segundo le dura al chaval. Lo come como si fueran patatas fritas, es flipante. A ver, ¿y tú qué? La niña caprichosa se ha comido ya la suya, pero bueno. Ajá, le queda un dedito. Vamos, dedito del pollo. Very rico, very gustositamente rico. Bueno, pues así ha quedado por dentro la tienda de campaña. Más justitos de espacio, jeje. Creo que somos bastante multitud, como para traer los gatos. A ver, Chichi. Venga para adentro, Chichi. Venga. Venga, chico. Ahora vamos. Venga. Mucho tiempo sin entrar en esta tienda, ¿eh? Muy bien, gordito. Su primera acampadita, ¿eh? Y mira cómo está. No le lleva nada mal. Estoy que no me lo creo. Súper relajada. Puti. ¿Y si está esperando la cena? Ajá. Sí, está esperando, sí. A ver, ¿y qué tenemos de cena? Pues pancito. A ver. Pancito ¿Y tradicional. no hemos traído el otro? Pancito tradicional. Es un pan que a mí me recuerda mucho allí en toda la zona de Irán y tal. Era muy de este estilo, como muy, pues eso, finito, chuchi. Pues es más finito y allí lo usan mucho pues en Arabia Saudí y tal para comer el arroz. Es lo que hemos traído además, ¿no?
Diré en mi defensa que hoy ha sido marido el que lo ha cocinado. Eso lo iba a decir, que conste. Así me gusta. Que hoy el cocinillo ha sido Qué buena pinta. Obviamente arroz o pasta, no podía ser otra cosa. Pero hemos cambiado la forma de hacerlo. Muy rico. Nosotros. De repente la otra te despierta, a ver a qué huele. Uy. Es como un gremlin y tiene un reto hoy, que es espacio pequeño y comida. Ajá. La verdad que sí, es un gran reto para ella, ¿eh? Bueno, parece muy que se bien. hace la relajada. Chuchi, no. Dios, Bueno, guapo, voy a proceder, guapo, ¿vale? guapo y guapo. Bueno, pues este va a ser el cubierto de hoy. Metiéndonos en la cultura del todo, ¿eh? Yo esto lo aprendí de ti. Ajá. Quietos. Pues nada, cenar. Que además hambre tenemos. A ver, opinión del arrocito de tu marido. Increíble, elaborado. Igual de increíble que él. Igual. Bueno, familia, pues con esto nos vemos mañana. Vamos a disfrutar de una preciosa noche aquí comiendo un poquito de arroz con pelos de Chuchi. ¿Y con Gracias, arena? Chuchi. ¿Y con arena? Sí, también tiene arena, no Un poco. fastidies. Sí, cruje todo. No, buah, se habrá metido igual en el tupper. Qué ojos. Está bueno, ¿eh? Está que flipas. Buena niñito. A ver, ¿qué le está pasando a tu pelo? Nos íbamos a ir esa a es otra dormir, gestión. pero... Ajá. ¿El qué es? Esa es otra gestión. Estamos llenos de electricidad. Igual es el estrés, cariño. Ay, seguramente sí. Pues mira, ¿eh? ¿Te bajo el pelo? ¡Pampa! Brutal. Buenas noches. Buenos días. Amanecemos ya por aquí, al fin. Ha sido una noche, yo diría que, o sea, para lo que nos esperábamos, mejor. Bien. Sí. No ha sido la mejor del mundo, también hay que decirlo. Al principio mucho viento, pero bueno, ahora ya veis, estamos ahora mismo encima de la duna grande. Cero viento, genial, Lexa súper bien y al final pues eso, pues peludos más humanos, éramos muchísima gente dentro del camping, es para 2 personas. El espacio era sí, la y comodidad bueno, para dormir y tal. Sí, pues, yo debo decir que ella se ha comido el mayor marrón, que tenía a Alexa encima y a Chuchi en los pies. Gestionando como madre. Pero bueno, me gusta, ha estado bastante bien. Para ser una acampadita así de las primeras que hacemos todos juntos. Ha sido súper. Very good. Y el día está espectacular. Las vistas son increíbles desde aquí. Yo tengo que añadir que es la primera vez en todo el desierto que estoy disfrutando del silencio. Porque lo de los quads y los 4x4, para mí, estropean bastante la tranquilidad del desierto, poder disfrutar. Así que está siendo como, wow, ahora sí yo estoy en un desierto. Cuando no puedes decir la M, que estás constipada. Es que tengo moco. Se nota Ha mogollón. hecho frío. Sí, ha hecho, sí. ¿Pero merece la pena, sí o no? Sí merece la pena mucho. Sí merece la pena, chaval. Qué barbaridad. Y eso es una auténtica barbaridad. Bueno, familia, vamos a recoger el camping, vamos a coger la furgoneta y nos largamos. El sitio, la verdad que estamos enamorados, llevamos aquí como 1 hora y media, algo así, ¿no, mujer? Sí, mucho. Y nada, nos vamos a alargar. Nuestra idea es ya salir muy rápido de Marruecos, Mauritania, grabar muy poco y queremos ir a ver gatitos grandes. Estamos los dos ansiosos de ir a Senegal. Pero Senegal está a más de 3.000 kilómetros de Merzouga y por delante nos esperan kilómetros interminables atravesando Marruecos, el Sáhara Occidental y Mauritania, un país con fama de ser tan fascinante como complicado. Nuevas fronteras, nuevas culturas y seguro también nuevas complicaciones. Porque si algo hemos aprendido en este viaje es que cada etapa trae su propia sorpresa. Y la primera no tardará en llegar. Vale, familia, nos hemos despertado, ya veis cómo está la rueda, estamos en la mierda, tenemos que conseguir inflarla y esto son muy malas noticias, la verdad. También os recuerdo que tenéis todavía activo el sorteo que ya os comentaba antes, podéis aprovechar y haceros un pedido y así pues bueno, pues entráis en el sorteo y pues eso, lo que os he dicho, cuantas más compras hagáis, pues más oportunidad de que os toque y una semanita más y ya cerramos el sorteo.